Buenos días, compañeros y compañeras. Al inicio, la compañera profesora moderadora hacía referencia a la importancia que no olvidemos la historia. Y ciertamente hay que impedir que nos borren elementos históricos que son trascendentales para que el pueblo supere sus condiciones de opresión. No voy a ir un poquito más atrás, antes de entrar al detalle, que no es mucho, de lo que ha avanzado la ejecución de la aprobación del proyecto de ley, pero quiero recordar que el 26 de agosto de 1789 se aprobó la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que es antecedente a la Declaración de los Derechos Humanos. Y en esa declaración, cuestión que después fue borrada, en esa primera declaración, la toma de la Bastilla ocurre el 14 de julio de 1789. Un mes después se genera esta asamblea donde se aprueba esta declaración, y en esa declaración se incluye el derecho de los ciudadanos a la insurrección frente a leyes que atenten contra los derechos del ser humano. Eso fue borrado después. El derecho a la insurrección, es decir, nosotros no podemos estar de acuerdo con una ley que atenta contra nuestros derechos. Ese es el principio. Pero hay otro antecedente bíblico. El Evangelio de Juan. Jesús cura a un ciego el día sábado. Y algunos fariseos lo recriminan. Llevan los fariseos al hombre que era ciego y le explican y le preguntan. Y él dice: Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Jesús, según los fariseos, había transgredido la ley. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Las leyes las hacen los seres humanos. Pero nosotros sabemos que quienes hacen las leyes las hacen para su beneficio. Otra historia pudiéramos contar del Padre Nuestro. El Padre Nuestro original no decía, como dice hoy: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El original del Padre Nuestro decía: perdona nuestras deudas, recurriendo a Jesús, Padre Nuestro que está en los cielos, perdona nuestras deudas. Pero nos transgreden todo, ¿verdad? Y ahora ocurre que el perdonar todas las deudas no es una cuestión ética para el capitalismo. Para los que están haciendo negocios, por ejemplo, ustedes cambian y ahora dice: perdona nuestras ofensas. Entonces esto lo señalo del inicio, compañero, porque todo sugiere que nosotros vamos a tener que ejercer ese principio de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Tenemos el derecho de oponernos a las leyes cuando las leyes atentan contra nuestros derechos.
Y lo más probable es que la ley que se apruebe efectivamente sea el contenido del 163. Porque lo que va hasta ahora, en el primer bloque, voy a resumir las cuestiones esenciales, que fue lo que se me pidió. En el primer bloque que se aprobó, bueno, se cercena la autonomía universitaria, se constriñe aún más la participación de los sectores populares en la junta directiva, La autonomía de la caja, profesor. exigiendo, perdón, sí, correcto, la autonomía de la caja del Seguro Social, se constriñe aún más la participación de los sectores trabajadores en la junta directiva, exigiendo que tengan títulos universitarios, especializaciones en finanzas, etc. Bueno, economistas lo sacaron también, así que tampoco nosotros podríamos ser siquiera miembros de la junta directiva. Pero aquí lo importante es la participación del movimiento de los trabajadores. La autonomía de la caja del Seguro Social ciertamente se cercena. La propuesta del movimiento social incluía ampliar la junta directiva, incluyendo la participación de sectores de los educadores como parte principal, que fueran las organizaciones sociales las que decidieran quiénes eran sus representantes y tuvieran el derecho a removerlos. Todo eso se quitó, bueno, nunca estuvo, esa era nuestra propuesta, pero se mantiene que el señor ejecutivo, el presidente de turno, es el que quita y pone. Entonces, estamos sometidos precisamente a esa condición, por lo que la Caja del Seguro Social tiene una autonomía retórica, no tiene capacidad de ser autónoma. En el segundo bloque se aprueba el tema de las inversiones. Bueno, se circunscribe al Banco Nacional, pero el hecho de que se circunscriba al Banco Nacional no impide que el Banco Nacional después decida hacer inversiones con otros bancos privados. Eso no lo excluye. Pero además, todas las inversiones, en la mayoría de los casos, todas las inversiones son inversiones en títulos valores, es decir, en inversión rentista. No hay inversión productiva. Y se puede invertir en proyectos nacionales, pero a través del Banco Nacional y también a través de bancos privados. Nosotros ayer decíamos, las cuentas individuales el sistema solidario no es negocio para el sector privado. Lo que es negocio son las cuentas individuales. Pero también puede ser negocio las cuentas solidarias si se les permite la administración de los fondos. Entonces, el proyecto hasta donde va, se permite ambas cosas. Se permiten las cuentas individuales, la privatización de los fondos, y además de eso se permite la administración de los fondos por parte del sector privado. Y se mantiene el 25% de las reservas depositadas en banca privada. Eso se mantiene. Y en el bloque 3, que es el que tiene el corazón, como decía el señor Mon, dice el artículo 125, decía el señor Mon, es el corazón de toda la ley. Alrededor de ese artículo gravita, dice el 80% de todo el articulado de la ley. Y eso es cierto, porque es el artículo que instituye las cuentas individuales y establece la forma como se va a pagar las pensiones. Y ese artículo, aun cuando se dice que la edad de jubilación no va a cambiar para mujeres 57 y para hombres 62, incluye el factor de pensionamiento, y con el factor de pensionamiento lleva la edad de jubilación de hombres y mujeres a los 65 años.
se incluyó un artículo en el primer debate que salva a los sectores bananeros que había sido sacado de el proyecto del señor Moncha. Yo le llamo el proyecto Mocha, ¿verdad? Moncha, el sector Mocha, la propuesta Mocha. ¿Por qué así? Pero mantuvieron la derogatoria del artículo 173 de la ley 51. Vamos a esperar en el bloque 4, si no lo reviven, que cercena el derecho de los trabajadores agrícolas y de los trabajadores de la construcción a jubilarse a menores edades. Han tirado los trabajadores agrícolas y los trabajadores de la construcción a la jubilación a 65 años también, cuando los trabajadores de la construcción podían jubilarse a los 58 años, con 216 cuotas apuntadas. Y podían jubilarse aún todavía con 180 cuotas, con una penalización, pero todavía podían tener derecho a una pensión. Todo eso el proyecto 163 lo quitó con una derogatoria del artículo 173 de la ley 51. Entonces lo que se vislumbra es que se está aprobando lo esencial del proyecto 163, que es la privatización de las pensiones, la privatización de los fondos. Se está aprobando eso. Pero no bastando con eso, porque la avaricia es tan grande de ese sector del poder económico que representa el señor Chapman y el señor Dino Mon y el señor Boiganino. Esa avaricia es tan grande, ya ustedes vieron que han salido apresuradamente a decir que es un desastre el que no se haya aumentado la edad de jubilación, a pesar de que saben que el factor de pensionamiento los afecta y los lleva a la jubilación a los 65 años para que usted reciba una pensión más alta, porque si no le penalizan por haberse jubilado anticipadamente. Eso es lo que está contenido en el supuesto factor de pensionamiento. Pero lo que ellos no quieren es que se tenga la posibilidad de que usted se pueda retirar a los 62 años o a los 57 años de las mujeres. Eso lo quieren quitar. Y por eso dicen, no, tenemos que mantenerlo todavía en el sistema hasta los 65 años. Es la avaricia. Nosotros hemos demostrado que no es necesario, con el aporte del Estado y el aporte del sector patronal de 3 unidades porcentuales, no es necesario ni aumentar la edad de jubilación, ni migrar al sistema de cuentas individuales, poder regresar al sistema de reparto definido, con enormes reservas que permiten aumentar las pensiones de 60% de su salario a 70, 80, 90, con posibilidades de que nosotros nos jubilemos con nuestro último sueldo. Pero nada de eso quiere permitirlo este sector del poder económico, porque es un sector económico profundamente avaro. El ser humano es secundario, el dinero se impone a todo. El ser humano al servicio del dinero y no el dinero al servicio del ser humano. Parafraseando lo que decíamos anteriormente, el sábado para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Como señalaba Mateo, y no me refiero aquí al compañero Luna. Entonces, compañeros, todo sugiere que la cosa va a ser aún todavía más difícil en el segundo debate. En el segundo debate, porque yo estoy hablando de lo que hasta ahora han avanzado en el primer debate, pero ya se conoce que hay 37 diputados que han firmado para suscribir el 163 en su integridad en el segundo debate.
y tirar para atrás todo, las pequeñas cosas que se han modificado en el primer debate. Porque así es de la avaricia que tiene, así de grande es la avaricia. Y por eso el apuro del Ejecutivo que salga del primer debate y pase al segundo debate. Y los diputados del primer debate, desgraciadamente, ya se sometieron. Nos invitaron ayer, nos permitieron participar ayer. Pero ya estaban aprobando el cuarto bloque. Para nosotros era importante transmitir a la comunidad nuestra propuesta. Por eso aceptamos esa situación. Pero no porque esperásemos, y así se lo hicimos ver a los diputados cuando conversamos sobre el tema, que eso ya, para efecto de la comisión, no tenía mayor relevancia. Y esa solicitud la veníamos pidiendo desde finales de diciembre, desde que intervinimos en el periodo de consulta a la Asamblea. Allí exigimos participación, que se nos permitiera presentar nuestra propuesta, sustentar nuestra propuesta. Y no se nos permitió. Ahora ya, a los albores de aprobar el cuarto bloque, nos permite, ¿verdad?, como para lavarse la cara. Pero nosotros al menos nos permitimos exponerle a la ciudadanía que el movimiento social tiene propuesta y tiene sustentación técnico-financiera, y no es cierto todas las mentiras que ha estado planteando el Ejecutivo de que el movimiento social no tiene propuesta y que no tiene sustentación. Los mentirosos son ellos. Y reitero aquí el reto a estos señores: firmemos un documento en notarías públicas. Que el que miente vaya a la cárcel, porque está bueno, estimados compañeros y compañeras, que aquí nos mienten, aplican normas en contra del pueblo panameño y no tienen nadie responsabilidad. Nos prometen el cielo y la tierra, como decía Karl Popper. El que quiere el cielo en la tierra produce el infierno, decía Karl Popper. Para decir, aquí en la tierra no hay que pretender crear el cielo. Y sí es posible crear el cielo en la tierra, compañeros. Pero para eso hay que luchar. Y lamentablemente, porque no es la pretensión del movimiento social estar en las calles peleando sus derechos, sino que nos obligan a hacer esa pelea por la avaricia de estos sectores. Así que, estimados compañeros, ciertamente aquí sí, como en muchas otras oportunidades, vale esa consigna. Si luchan, luchan, y la pelea es. Muchas gracias, compañeros.